Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora. Damos gracias al Señor por la bendición que nos brinda de poder estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Este es el pastor Tony Rivera y queremos darle gracias a ustedes por estar aquí en este programa en los últimos tiempos. Este es un momento donde traemos una palabra de parte del Señor para tu vida y esperamos que sea de gran bendición para ti. En el día de hoy quiero hablar acerca de las promesas del Señor. Dios es un Dios de promesas. El Señor nos ha prometido a nosotros grandes cosas y cosas maravillosas, cosas que muchas veces nosotros los hombres no podemos entender. Por ejemplo, una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña a nosotros es acerca del amor de Dios. Su amor es tan grande que nosotros no podemos comprenderlo. Por esa razón, Dios ha dispuesto una manera o una forma para que nosotros seamos salvos de nuestros pecados. El hombre se apartó de Dios porque cayó de la gracia del Señor, pero Dios ha suplido una manera para que nosotros podamos llegar ante su presencia, y esto es a través de su Hijo Jesucristo. Para eso Dios proveyó una manera de salvación, una manera de perdón para nosotros. Génesis 3:15 es uno de los versos que nos enseña a nosotros el amor y la misericordia de Dios y la promesa de Dios, que es la promesa de redención. La promesa donde Jesucristo moriría en la cruz del Calvario, Él le pisaría la cabeza al enemigo, y de esta manera nosotros podríamos alcanzar la salvación a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso nos enseña a nosotros que Dios, el Padre Celestial, todo lo que Él nos ha prometido a nosotros, Él lo va a cumplir. Él prometió desde la caída del hombre en Génesis que Él daría un Salvador, a un Mesías. Jesús llegó y Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor y tenemos que creer en Él, en las promesas que Él nos hizo a nosotros en la palabra. Esas promesas están vigentes hasta el día de hoy. Eso es que Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Dios no quiere traer juicio sobre nuestras vidas. Él proveyó la forma, el camino para llegar a la redención, para llegar al perdón. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir ese camino. Y el camino es el Señor Jesucristo, su palabra. El mundo te va a ofrecer varios caminos, pero ninguno de ellos te va a llevar al perdón, te va a llevar a ti a conocer la gloria de Dios, la gracia del Señor, el perdón. Ninguno de ellos te va a llevar a conocer esas cosas. Pero lo que el Señor nos ofrece a nosotros, nos ofrece tanto amor, tanta misericordia y un perdón que tú no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Por eso, cuando nosotros estamos pasando por diversidades de problemas o pruebas o persecución, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor. Él ha prometido a estar contigo. No importa la prueba que tú estés pasando, la enfermedad, no importa las persecuciones que tú tengas, pero tú lo único que tienes que pensar es lo que dice la palabra. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 121, verso 2, él dice: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Tú no tienes que tener temor a lo que el hombre te vaya a hacer. Tú no tienes que tener temor a lo que digan de ti. Tú no tienes que tratar de defenderte tú mismo, sino que todo lo que tú tienes que hacer es poner todas las cosas en las manos del Señor y confiar en Él.
y depender de Él, porque el socorro tuyo viene de parte del Señor. Ya sea que el enemigo quiera atacarte con una enfermedad, ya sea que alguien se levante en contra de ti, ya sea que te quiten lo que tú tienes, tú tienes que confiar que el Señor es tu socorro y que Él vendrá y traerá bendición sobre tu vida, que Él vendrá y te restaurará, que todo lo que el enemigo te haya quitado, el Señor te lo va a devolver, y si el Señor te lo devuelve será al 100%. Dios no retarda sus promesas. Las promesas del Señor son para los hijos de Dios, para aquellos que aman al Señor de verdad, para aquellos que buscan al Señor siempre, todos los días de su vida, que al acostarse a dormir están meditando en la palabra del Señor, y cuando se levantan meditan en la palabra del Señor y le dan gracias al Señor por las cosas que el Señor nos ha dado, aunque estemos pasando por situaciones, por problemas, por enfermedades. A lo mejor tú no has visto todavía la mano del Señor, pero está por llegar a tu vida. Tú tienes que creer que la mano del Señor va a llegar en cualquier momento y que su gloria se va a derramar sobre ti y que Él te va a bendecir. En medio de 1000 trampas, estoy a lo mejor ahogándome, a lo mejor estoy pasando por una situación, pero tu sustento es el Señor. Confía en Él, mantente fiel en Él, porque su mano te sostendrá. El Señor dice que Él no quiere que tú te confundas con las cosas que están sucediendo alrededor tuyo. Él no quiere que tú te confundas con el problema, con la situación que está pasando. Porque posiblemente son tramas del enemigo que el enemigo está utilizando, pero el Señor va a usar esas tramas, esas situaciones por las que tú estás pasando, para que tú veas la gloria del Señor. Ahí es donde tú vas a entrar en una guerra espiritual, y ahí es donde tú vas a ver la mano del Señor obrando, el Señor glorificándose en tu vida, haciendo maravillas, haciendo grandeza, lo que tú no podías hacer. Entonces tú vas a ver al Señor obrando por ti, y lo vas a ver en una forma sobrenatural, y tú vas a glorificar su nombre. Por eso es que Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor Jesucristo, porque Él es el que lo puede hacer todo. Para Él no hay nada imposible. El Señor ha proveído para cada uno de nosotros una bendición grande, una bendición poderosa, y que Él va a restaurar tu vida. En medio de la circunstancia, muchas veces la gente dice: sí, pastor, eso es lo que usted dice, y suena muy fácil cuando usted lo dice, pero no es tan fácil que digamos. Pero lo único que el Señor quiere es que tú le seas fiel a Él. Lo único que el Señor quiere es que tú demuestres que tú le amas, que en medio de la circunstancia tú vas a estar ahí y que no lo vas a dejar en ningún momento. Acuérdate de los 3 jóvenes hebreos, cuando los acusaron porque ellos no adoraban la imagen de Nabucodonosor. En un momento su vida estuvo en peligro y Nabucodonosor se molestó con ellos. Pero lo que ellos hicieron fue mantenerse fiel al Señor. Y le dijeron al rey Nabucodonosor: sea que nuestro Dios nos libre o que nuestro Dios no nos libre, no vamos a adorar tu imagen. Esa es la fidelidad que el cristiano debe de tener al Señor. Mantenerse fiel a Él, sirviéndole en cualquier circunstancia, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida del trabajo, en medio de una separación. No importa por la circunstancia que tú estés pasando, mantente fiel al Señor, porque el Señor va a abrir una puerta. Va a abrir una puerta y Él va a bendecirte. Él va a tornar todas las cosas contrarias a favor tuyo y te va a bendecir. Él va a proveer para ti, porque Dios, todo lo que Él quiere es bendecir a sus hijos.
bendecir a su pueblo. Dios quiere que tú veas su gloria. Ahí es donde el Señor quiere demostrar que Él está contigo y que Él no te faltará, Él no te va a fallar. Pero nosotros tenemos que demostrar la fe que nosotros tenemos que tener en el Señor. Y Dios no te pide que tú tengas una fe tan grande. Dios te pide que tú tengas una fe pequeña, como dice la palabra del Señor, como un grano de mostaza, y que tú te mantengas ahí sirviéndole, alabando su nombre, libre de toda maldad, de todo pecado, de todas las cosas que el mundo quiera proveerte a ti, pero que no agrada al Señor, que es desagradable delante del Señor. Cuando nosotros le somos fieles al Señor, Él es fiel a nosotros. Y cuando el Señor es fiel a nosotros, las abundancias y las riquezas de Dios vienen sobre nuestras vidas. El enemigo no podrá contigo. Por eso es que la palabra del Señor dice que vendrán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán. Y son promesas que el Señor nos ha dado a nosotros. Son promesas que están para nosotros, la iglesia del Señor, los hijos y las hijas de Dios que amamos al Señor. Todas las riquezas, los misterios y los tesoros que el Señor tiene guardado delante de su presencia en su altar, son para los hijos de Dios, no son para los pecadores. Si un pecador se arrepiente y viene delante del Señor y acepta al Señor Jesucristo, las promesas son para él también. Pero si un pecador no quiere arrepentirse, todas las riquezas que Dios tiene guardadas en el reino de los cielos no van a ser derramadas sobre él. Solamente van a ser derramadas las bendiciones que Dios provee comunes y corrientes a todo el mundo entero, porque la palabra dice que el sol sale sobre buenos y malos, pero Dios tiene a riquezas en abundancia, más grandes, mayores todavía para nosotros. La palabra del Señor nos ha prometido que el Señor rogaría al Padre, el Señor Jesucristo rogaría al Padre para que Él derramase sus bendiciones sobre nosotros, la iglesia, sobre sus hijos. Una de las cosas que me llama mucho la atención fue cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que Él se iba y que ya no lo iban a ver más. Y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces Él mandará al Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús prometió enviar el Espíritu Santo en el nombre del Padre sobre nosotros. El Espíritu de Dios es una promesa del Señor que está escrita en Joel. Y esa promesa del Espíritu Santo es para nosotros, la iglesia del Señor. El Espíritu Santo no es para pecadores. El Espíritu Santo no viene sobre los pecadores. El Espíritu Santo solamente viene sobre hombres y mujeres que se han arrepentido de todos sus pecados y ahora están sirviendo al Señor. Ahora están buscando al Señor. Ahora reconocieron sus pecados y ahora se han humillado y han pedido perdón al Señor por todo lo que ellos han hecho. Y la gracia del Señor ahora está sobre ellos. Por lo tanto, tú tienes el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu de Dios está en ti. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ahora entramos en una relación con el Espíritu Santo y tú vas a sentir como el Espíritu de Dios va a guiar tu vida, te va a dirigir y va a comenzar a abrir puertas y va a comenzarte a llevarte a dimensiones que tú nunca has entrado, a caminos que nunca has caminado, y tú vas a comenzar a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, porque hay promesas en la palabra del Señor que son para nosotros. Las promesas de la palabra del Señor no son para cualquiera. Cuando Dios prometió que a la iglesia que nosotros hollaríamos serpientes y escorpiones, Él quiso decir que nosotros tendríamos el poder para derribar al enemigo. De la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo, también nosotros tenemos esa autoridad
para poner al enemigo bajo la planta de nuestros pies, porque él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Ahora nosotros tenemos todo el poder y tenemos toda la autoridad para reprender todo ataque del enemigo que él quiera traer sobre nosotros, ya sea una enfermedad, ya sea que perdamos la casa, ya sea que perdamos el carro, la finanza, ya sea una separación. Dios ha prometido bendecirnos, Dios ha prometido restaurarnos, Dios ha prometido darnos bendiciones a nosotros, porque son sus promesas y Dios no tarda sus promesas. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es en la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que Dios lo llamó de una familia pecadora, una familia que adoraban a dioses que no eran el verdadero Dios. Y ahora Abraham escuchó la voz de Dios y el Señor le dice que él lo iba a bendecir y que saliera de la casa de su padre y se olvidara de su herencia. Pues Abraham hizo esto. Él escuchó la voz de Dios y se fue y se alejó de su familia y comenzó a caminar por el camino que el Señor le fue dirigiendo. Abraham vio las manos del Señor. Dios comenzó a hacerle promesas a él y él pudo ver cómo el Señor comenzó a enriquecerlo, cómo el Señor comenzó a bendecirlo, cómo el Señor le dio salud, cómo el Señor le dio abundancia de vida, cómo el Señor aún en su vejez tuvo un hijo cuando ya él no esperaba tener un hijo. Cómo el Señor aún le perdonó el pecado por haber tenido una relación y haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Y el Señor estuvo ahí dispuesto para perdonarle. El Señor está ahí para perdonarte. Siempre y cuando nosotros vengamos humillados delante de su presencia y reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Solamente Él es el único que está dispuesto a bendecir nuestras vidas, pero nosotros tenemos que venir humillados delante de Él. Es bueno servir a un Dios que nos ha dado promesa. Es bueno servir a un Dios que Él dice: yo estoy ahí para bendecirte, para levantarte cuando tú caes. Yo estoy ahí para restaurarte. Hay gente que pasan a veces por dolores y angustias y no se ve la felicidad en ellos. Están tristes todo el tiempo. Pero si conocieran al Dios de las riquezas, al Dios todopoderoso, al Dios que provee la salvación, la vida eterna, al Dios que por amor dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, ellos verán las maravillas y las grandezas del Dios del cielo. Tal y como Abraham vio las grandezas y las maravillas del Señor, él le adoró y le alabó cuando tuvo enemigos y los enemigos quisieron hacerle daño. Mas el Señor estuvo a su lado y el Señor lo bendijo, lo prosperó y lo libertó del ataque del enemigo. Así el Señor quiere hacer con nosotros. No importa que las cosas que están sucediendo al lado tuyo se vean negativas. No importa que nada se vea positivo. Tú tienes que recordar que el Señor puede tornar todas las cosas que sean negativas en contra de ti a tu favor. Y que esas cosas que se tornen a tu favor, Dios lo va a hacer para bendecirte. Y cuando Él lo haga, tú dale la gloria al Señor. Tú no busques hacer justicia por ti mismo. Tú no busques vengarte tú mismo. Tú no pienses el querer hacer algo para hacer justicia, sino que pon en tu mente: Señor, yo sé que esto no eres tú, yo sé que el enemigo quiere destruirme, yo sé que el enemigo quiere quitarme la paz y el gozo, pero yo confío en ti, yo dependo de ti y yo creo que tú me vas a bendecir, yo creo que tú me vas a prosperar, yo creo que tú me vas a sanar, yo creo que tú vas a traer a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, yo creo que tú vas a llenarme de paz y de gozo a mí y a mi familia, y tú vas a ver la mano del Señor. Todo lo que tienes que hacer es creer. No permitas que el enemigo ponga dudas en tu vida. La duda no es del Señor. Dios no quiere gente que duden de Él, porque Dios, cuando Él hace promesa, Él cumple sus promesas.
todas las cosas que el Señor nos ha dado a nosotros y todas las cosas que están escritas en la palabra se van a cumplir. No importa, nadie puede decir que esto no va a suceder. Nadie puede decir que eso es mentira. Nadie puede decir que no ocurrirá. Sí van a ocurrir. El Señor dijo que Él vendría a levantar una iglesia. Pues mire, el Señor va a venir y Él va a levantar una iglesia. Esa iglesia somos tú y yo. Él dijo que nosotros recibiríamos riquezas en el reino de los cielos. Pues eso va a suceder. Nosotros, cuando vayamos delante de la presencia del Señor, vamos a recibir riquezas en el reino de los cielos. Y sobre todas las cosas, cuando nosotros nos levantemos al Señor Jesucristo venir a levantar a su iglesia, vamos a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo que la enfermedad no va a tener autoridad sobre nosotros. No va a haber cáncer, no va a haber artritis, no va a haber alta presión, no va a haber ningún tipo de enfermedad, porque ahora la enfermedad no puede contra nosotros. El pecado no podrá contra nosotros, porque ahora, después que el Señor venga y nosotros resucitemos de entre los muertos y los vivos reciban un cuerpo incorruptible, no hay nada que nos pueda hacer daño, porque está escrito en la palabra. Sí, y del mismo cuerpo que el Señor Jesucristo recibió, tú y yo también lo recibiremos. Son promesas de la palabra del Señor. Yo estoy buscando el que esas promesas se cumplan en mi vida. Yo estoy buscando el que la gloria de Dios se manifieste en mí. Yo creo que cuando muera voy a ir delante de la presencia del Señor. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes a levantar su iglesia, si he muerto, mi cuerpo resucitará de entre los muertos y recibiré un cuerpo incorruptible y me levantaré e iré a morar con el Señor Jesucristo. Pero para que todas estas cosas se cumplan, yo tengo que serle fiel al Señor, tengo que servirle todos los días, tengo que apartarme del pecado, tengo que testificar y predicar de las maravillas y de las grandezas del Señor, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas, y yo voy por ese propósito y voy cumpliendo ese propósito y voy haciendo que cada vida que esté a mi lado escuche las maravillas y las grandezas del Señor, porque no existe nada más, no hay otra cosa que pueda hacer que nos acerquemos más delante del Señor. Todo lo que hay en este mundo perecerá. Tu casa va a perecer, tu casa se quedará aquí si tú mueres, el carro, el trabajo, tu familia quedarán en esta vida cuando partamos nosotros de esta vida. Pero ¿qué te vas a llevar tú? Lo único que te puedes llevar, si has creído en el Señor y si has creído en las promesas del Señor, son sus promesas que se van a cumplir en ti. Y tú verás que cuando llegues delante de su presencia, entonces tú vas a decir, era verdad todo lo que se había escrito. Y tú vas a estar ahí y tú vas a recibir esas promesas del Señor. Ahí es cuando el Señor te dirá a ti, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo estoy seguro que ese gozo será grande en tu vida. Tú vas a alabar al Señor, vas a glorificar su nombre y será por toda una vida eterna. Ya no va a suceder las cosas que pasaron en el pasado, sino que en la presencia del Señor hay abundancias y será para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde, un gozo el poder estar contigo. Nos veremos en la próxima vez. Bendiciones.